y lo han sido durante todo el día de hoy, en la conferencia esta mañana en prisión, en la comida en el albergue, y continúan siéndolo aquí, en el momento en que personas de peso específico, como aquí, los aquí presentes, y relevantes por su trayectoria, nos ayudarán a vislumbrar con sus reflexiones la utopía que nos indicará el camino a seguir. Y ya os introduzco en la conferencia que vamos a abordar. La justicia es la encargada de que se tengan en cuenta nuestros derechos y nuestras necesidades. Y es la encargada de reparar las situaciones en las que aquellos no han sido tenidos en cuenta o claramente han sido vulnerados. En ocasiones las personas no cumplen con su parte del contrato social y transgreden los límites para una buena convivencia. Y la consecuencia pueden ser penas privativas de libertad. No obstante, estas penas siempre deben respetar la dignidad de la persona para ser justas. Sobre este tema, nos hablará Manuela Carmena, a la que presentará Joaquín Bosch. Vaya mi agradecimiento a los dos por su disponibilidad y su generosidad. También quiero agradecer, por supuesto, aunque sin nombrarlos porque son muchos y muy voluntariosos, todas las personas que han colaborado y posibilitado la realización de estas jornadas. A todas ellas, muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, y que no se me olvide, recordad que tenemos fuera los folletos informativos de lo que es la Asociación AMPI y el trabajo que estamos realizando. Si alguien está interesado en nuestro trabajo e incluso quiere aportar de alguna manera alguna ayuda, ya sea económica, ya sea de tiempo, está a tiempo de hacerlo. Muchas gracias a todas y a todos por su asistencia. En primer lugar, muchas gracias a la organización por haber pensado que podía ser una persona indicada para presentar a Manuela. Es un gran honor para mí poder estar hoy aquí y presentarla. Y creo que también es más que justo agradecer a los organizadores también su valioso esfuerzo para la contribución de principios fundamentales del Estado social, entre ellos un principio constitucional tan importante como la reinserción social de las personas condenadas. Estamos comentando antes de empezar un aspecto, sobre todo el debate que se ha suscitado alrededor de la doctrina Parot, que más allá del problema concreto, lo que aquí nos preocupa por el tema que abordamos es el papel que cumple la prisión y más todavía en nuestro país, en el que nos encontramos a la cabeza, los niveles más altos en el ámbito europeo del número de presos por habitante, a pesar de que estamos en los porcentajes más bajos de delincuencia, y a lo que debemos añadir que estamos en los tiempos más altos del ámbito europeo de cumplimiento en prisión. Si nos fijamos, en 1990 había unas 30.000 personas en prisión. Poco más de 20 años después ya son más del doble, son más de 70.000 personas, a pesar de que los índices de delincuencia se han mantenido bastante estables, y a pesar de ello el discurso populista sobre la condena como venganza continúa incrementándose, y lo vemos sobre la mesa otra vez con el debate sobre la revisión permanente revisable. Y yo, pues, francamente, estoy preocupado por estos temas también, porque es que estoy bastante convencido que si no lo prohibiera la Constitución, ya tendríamos un debate serio encima de la mesa, incluso planteado por el gobierno, sobre la pena de muerte, por ejemplo. Es decir, cosas que hace años parecían impensables, las tenemos ya sobre la mesa, como por ejemplo un modelo de prisión en la cadena perpetua, con un eufemismo como nombre, que de alguna manera es una renuncia del Estado a afrontar el mandato constitucional de la reinserción social. Es decir, es reconocer que se limite, ¿no? Se deja de lado esa obligación constitucional y hasta el extremo de que pueda ser posible una permanencia hasta la muerte de una persona en la prisión. Todas estas cuestiones que nos llevan a problemas como si la justicia debe aplicarse como venganza o al contrario, como marca la Constitución, que las penas deben tener una función muy diferente, son en gran parte las reflexiones que están teniendo lugar en el ámbito de estas jornadas. Y para hablar de muchísimos temas, pero
pero también de este yo creo que no hay una persona más indicada en la judicatura y quizás fuera de ella también que Manuela Carmena. Manuela Carmena forma parte de la historia de la judicatura en nuestro país. Quienes la conozcan saben perfectamente que no exagero. Quienes no la conozcan, después de las palabras que diré, estoy seguro que entenderán que tampoco exagero. Ella fue una figura del ámbito jurídico trascendental, muy importante durante la transición. Formó parte del despacho laboralista de Atocha, que sufrió aquellos crímenes espantosos. Entró en la judicatura y fue de las primeras mujeres que accedió a nuestra judicatura. Fue una de las fundadoras de Jueces para la Democracia y además pasó por juzgados de partes muy diversas del país, comenzando por las Islas Canarias, en Santa Cruz de la Palma, San Lorenzo del Escorial, luego estuvo en Bilbao, en Madrid estuvo en primera instancia, una parte realmente valiosísimas de sus aportaciones las hizo posteriormente en el juzgado de vigilancia penitenciaria y continuó hasta jubilarse en la audiencia provincial de Madrid en las sus secciones penales. Pero además, Manuela fue decana de los juzgados de Madrid. No conozco la cronología, pero estoy convencidísimo de que debió ser la primera mujer decana de Madrid. Estoy convencidísimo sin haberlo preguntado. Fue vocal del Consejo General del Poder Judicial, el máximo órgano de gobierno de la judicatura, y en la actualidad es comisionada en el País Vasco en la comisión creada para la reparación en materia de derechos humanos de aquellas transgresiones que tuvieron lugar por parte del régimen anterior, el principio de la transición entre el año 1960 y 1978, y su labor también es muy importante desde la perspectiva de protección de las víctimas. Todo esto que he dicho ya sería más que suficiente para destacar una trayectoria fuera de lo común, pero es que hay mucho más todavía. Es decir, Manuela no solamente pasó por estos cargos, sino que si forma parte de la historia de la judicatura de nuestro país es porque además aportó a todos los niveles, desde su juzgado unipersonal hasta el máximo órgano de gobierno de los jueces, una visión transformadora que no tenía precedentes. Si hoy en día se considera que la justicia es un servicio público, esto es gracias a la aportación de Manuela Carmena. Esto es un lugar común entre los jueces, pero creo que hay que repetirlo, y para quienes sean personas ajenas a la judicatura, creo que hay que explicarlo. La justicia solo se entendía como un poder muy autoritario, muy lejano de la ciudadanía, y Manuela fue la primera persona que aportó ese sentido de cercanía, de amabilidad, de proteger de manera intensa los derechos fundamentales de las personas, y esto en gran medida también, claro, lo trasladó a su etapa al frente del juzgado de vigilancia penitenciaria. Con lo cual, esa visión de servicio público, de cercanía a las personas para proteger al máximo sus derechos, creo que probablemente hubo un antes y un después también en la actuación de los jueces de vigilancia penitenciaria a partir de que Manuela realizó en este ámbito sus importantísimas aportaciones. Y de todo ello, pues claro, ha quedado una obra, como pueden ver, pues muy valorada por sus compañeras y compañeros, para quienes, pues Manuela Carmena es toda una institución, y por eso para mí es un gran honor poder estar aquí en esta presentación. Así que muchas gracias también por estar aquí. Pues muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias, Chimo, por tus palabras. No sé si es verdad, pero bueno, un montón de gracias. Yo qué sé, yo no sé qué pasa, pero probablemente a mí siempre he necesitado preguntarme esto por qué es así, por todos los sitios donde he pasado. Y si es así y hace sufrir, ¿por qué no lo hacemos de otra manera? Y probablemente eso explica un poco todo, ¿no? Me interesa mucho ahora el tema de por qué, cómo se puede conseguir que la sociedad genere innovadores sociales, pero no he venido a hablar de eso, sino he venido a hablar de lo que todas las personas de esta asociación, que en la medida que la conozco más ya la admiro,
ámbito, pues me han pedido que hable y me han dado un título que dice así: justicia justa y prisiones dignas, ¿no? Así que me voy a centrar a lo que estos queridos amigos quieren que hable. La verdad es que el tema de la justicia justa, pues de entrada, no sé, ¿qué diablos es la justicia? No es una cosa nada fácil de definir, y muchísimo menos qué es la justicia justa, ¿no? A mí me parece que es muy importante sacar la justicia del armario de los juristas, sacar la justicia de los libros de las leyes, de los expedientes judiciales, y residenciarla entre todos nosotros, en los ciudadanos. El otro día me hicieron una entrevista, yo creo que en Onda Cero, creo que era algo así, y me preguntó Isabel Gemio: bueno, entonces ¿usted cree que los ciudadanos debemos confiar en la justicia? Y a mí me salió del alma. Dije, los ciudadanos fundamentalmente deben confiar en sí mismos. Yo creo que es lo fundamental. ¿Por qué? Porque yo creo que conceptos de esta naturaleza residen en la sociedad. La justicia es un concepto social. De ahí que yo me alinee y me ha sentido muy bien cuando hace 2 veranos o 3, yo creo ya 3, publicó Amartya Sen su libro sobre la justicia. Un señor economista, premio Nobel, pues se pone a hablar de la justicia. Y yo creo que me gustó cuando dijo, bueno, no vamos a darle más vueltas. Fundamentalmente la justicia es la disminución de las injusticias. Adelante. Estoy de acuerdo, me parece que es un término sencillo, pero vale. Lo que pasa es que ese término, sencillo, pero que a mí me gusta, está relacionado con algo que es de lo que trata el ámbito en el que trabaja Ámbit y todos los que trabajamos en materia de derecho penal. Está relacionado con la justicia penal. ¿Y cómo podemos generalizar todo esto de la justicia penal? ¿Los castigos que establece el Código Penal son justos? ¿La forma en que se establecen es la adecuada? Bueno, yo fundamentalmente vuelvo a decir, el problema de todo lo relativo a la justicia penal justa es que está encerrada en los portafolios de los jueces. La sociedad no conoce qué es realmente lo que pasa con la justicia penal. Yo creo que la justicia penal no es justa porque la justicia penal es enormemente deshumanizada. Y una justicia que se basa en la imposición de los castigos por los actos que unas determinadas personas hayan podido llevar a cabo, no para que sea justa, sino que para que sea mínimamente adecuada, tiene que ser una justicia individualizada. Porque yo creo que nadie puede comprender que podamos hablar de castigos de baremos. Y la justicia es, por definición, la justicia penal en su día es algo de baremos, no está individualizada. Yo creo que la sociedad sabe muy poco, por ejemplo, el drama que está significando en este momento la terrible penalización que tienen todos los delitos relacionados con la droga. La gente no lo sabe en general. Y además, no solamente no se sabe, si yo creo que ni siquiera se presupone que la mayor parte del esfuerzo de los magistrados de lo penal está en llevar a cabo sentencias que están relacionadas con el tráfico de drogas, y en un tanto por ciento muy importante de meras mulas, o como se llama en el argot, que lo que hacen hacer es un transporte fundamentalmente de cocaína. Una cosa que sorprende muchísimo y que me gustaría intercambiar con todos vosotros para intentar ver el desconocimiento en el que nos movemos, es que a todo el mundo le parece lógico que si una persona va a matar a otra y no la mata, no la condenen igual por haberla matado que por no haberla matado, sino por haberlo intentado solo. Cualquiera que sepa un poco de literatura policíaca sabe que el intento del homicidio no es lo mismo que lo que se llama la muerte consumada. Claro, faltaría más. Bueno, pues en la droga, sin embargo, es que no hay intento, todo es delito consumado. ¿Cómo es posible eso? La sociedad no lo sabe. Una persona va a pasar el aeropuerto y trae unas cuantas cantidades de droga. Esa droga se interviene, la policía se queda con ella, esa persona va a la cárcel y se la condena como si efectivamente la droga pues hubiera producido un daño. No produce ningún daño. Se la condenan a 6, a 7, a 5, a 3 y claro, pues así pasa lo que pasa, que de esos 65.000 presos que tenemos en este momento, pues tenemos una gran cantidad de presos, muchísimos, que están relacionados con la droga.
Viendo unas estadísticas, veía que un número muy importante de todos los presos preventivos son precisamente este tipo de presos, porque son presos extranjeros y porque simplemente traían droga. No sé, ¿por qué pasan esas cosas? ¿Qué pensamos de esta manera de enfocar, de hacer lo que se llama la política criminal? Porque los estados elaboran una política criminal, redactan un código penal, dan unas determinadas instrucciones a los fiscales. Esto es lo que se llama en general la política criminal. De esto se sabe muy poco. Y sin embargo, nosotros constatamos, y me gustan las dos referencias que nos ha dicho Chimo, la tensión social que se produce cuando se habla de presos que en las prisiones no sufren, de presos que se les aplican beneficios o de cualquier tema que esté relacionado con eso que después justifica las prisiones permanentes y todo eso. Yo creo que los que discrepamos de ese tipo de política penitenciaria no tenemos claro qué es lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque en alguna medida nos sentimos distanciados de esas opiniones sociales, decimos, no lo compartimos, pero es como si no fueran a elaborar una respuesta adecuada para que podamos ir hablando un poco de lo que podría ser una justicia más justa en materia del derecho penal. Vuelvo a Amartya Sen. Amartya Sen dice también una cosa muy importante, y dice, es esencial que todas las naciones tengan un sentimiento de justicia, porque el sentimiento de justicia social es un elemento determinante de la evolución de la humanidad. Bien, estoy de acuerdo. Y además diré que eso yo lo apoyo con un libro que me he referido esta mañana también cuando he hablado en la cárcel y que recomiendo, que es muy interesante, que se llama La invención de los derechos humanos, de la profesora californiana Linund. Esta profesora explica cómo si la humanidad ha ido elaborando derechos humanos, se ha producido porque se ha ido generando un proceso mayor de empatía, en el que un ser humano se ha identificado con el otro. Cuenta Linund en su libro algunas experiencias muy interesantes. Dice cómo, pues, en el siglo XIV, en el siglo XIII, las personas estaban acostumbradas a desnudarse delante de sus servidores y no sentían vergüenza alguna, porque los servidores no eran personas, no les identificaban consigo mismo. Cuando el proceso de identificación empieza a avanzar, pasan muchas cosas, y es bastante interesante ver cómo es determinante para la concreción de la semilla de los derechos humanos, pues la brutalidad de instituciones como la tortura, la Inquisición, todo eso va calando y se va produciendo ese proceso. Yo, queridos amigos, estoy de acuerdo. Creo que vivimos en una especie que tiene algo extraordinariamente positivo, que tiene una capacidad de evolucionar a ir disminuyendo injusticias y ir aumentando más justicia, porque tiene la capacidad de empatizar, de darse cuenta de esa identidad entre todos los seres humanos que conformamos la especie humana. Pero claro, es que si es importante el sentimiento de la justicia, ¿cómo se forma ese sentimiento de la justicia? ¿Cómo dejamos que se forme? Y ahí es donde a mí me preocupa muchísimo, que la justicia no solamente está en los portafolios de los jueces, sino que la justicia es muda, la justicia no explica nada. Entonces, como nosotros no hablamos, como los jueces no explicamos lo que hacemos, sino todo lo contrario, lo que sucede es que quien explica lo que es la justicia, pues son fundamentalmente unos medios de comunicación que no es que actúen con mala fe, porque a mí no me gusta reprochar a las grandes mayorías el que tengan una actitud retrógrada o conservadora cuando las, entre comillas, minorías de los enterados no somos capaces de hacer circular el discurso de nuestra profesión y de nuestra manera de actuar. Y ahí se generan esas especies de pinzas en las que hay esos comportamientos que llevan a pedir que haya más cárcel, que haya pena perpetua, cuando realmente no hemos sido capaces de explicar lo que hacemos y por qué lo hacemos, ¿no? Y pongo un ejemplo que ha subrayado también Chimo y que es muy de actualidad y que me parece que puede ser interesante, el tema de la doctrina Parot. Yo he escuchado con atención estos días las intervenciones que han hecho personas más vinculadas al Partido Popular
nuestro señor presidente, personas más vinculadas a la izquierda, al Partido Socialista, etcétera. Y os aseguro que no he visto una diferencia sustancial entre un discurso y el otro. Naturalmente el señor presidente ha sido menos claro que nunca, porque la verdad es que tenemos un presidente que si se le quitara del diccionario la palabra cosa, no sé qué diría, porque si vosotros le escucháis siempre dice, porque las cosas de la corrupción, porque otras cosas que pasan, porque las cosas de los juzgados. Yo digo que si no sabe que hay otros sustantivos más precisos y que ayudarían a comprenderle mejor. Pero dejando aparte lo de nuestro querido presidente, lo cierto es que hasta personas y amigos, como es el alcalde de Zaragoza, el ex magistrado Juan Alberto Belló, que fue naturalmente muy amigo mío y, como decía antes, Chimo, también creador de Justicia por la Democracia, pues dijo que le parecía que era una sentencia legal, decía, pero injusta. ¿Por qué? Porque hace sufrir mucho a las víctimas, porque salen unas personas de la prisión que han sido asesinos, pero, Dios mío, ¿qué nos pasa? Es que no sabemos de lo que estamos hablando. A veces la historia es interesante y es bueno recordar de dónde partimos. Yo creo que España tuvo una pensadora que fue muy olvidada y que, aunque en casi todas las ciudades de España tenga una calle, casi nadie conoce lo que ha hecho. Es naturalmente la señora Concha Arenal. A mí no me gusta llamarla Concepción, porque yo a mis amigas que se llaman Concha no las llamo Concepción, las llamo Concha, ¿no? Y Concha Arenal yo siento que es una auténtica pensadora española que por una serie de circunstancias, porque no estaba mucho ni con unos ni con otros, pues ha sido muy olvidada, ¿no? Entonces estos días yo releía en su libro de El visitador del preso cómo ella habla del tema de la reinserción y dice que hay una especie de reinserción legal que se produce cuando unas personas han dejado de hacer la actividad delictiva que se les reprochaba, es decir, los crímenes que llevaban a cabo. Y digo, ya no me voy a entretener más en esto, porque esto es un ejemplo, pero para mi modo de ver importante. Ella dice, claro, si la persona que se condenó porque hacía algo, cuando salga ya no lo va a hacer, hay una reinserción objetiva, hay una reinserción legal. Bueno, en este caso yo no he oído prácticamente a nadie decir, bueno, estamos hablando de unos presos que naturalmente han cumplido la condena que se correspondía, porque todo el mundo, desde el punto de vista de la tendencia técnica, legal, admite que una sentencia del Tribunal de Estrasburgo nos vincula, y además se comprende que una sentencia cuyo el reproche que se hace a los jueces españoles es porque se aplicó unas disposiciones anteriores, posteriores a la fecha de la condena, es decir, el efecto retroactivo. Eso es así. No parece que haya valido para dejar claro que esas personas que habían cumplido su prisión objetivamente están objetivamente rehabilitadas, reinsertadas, porque ya no matan, porque afortunadamente ha habido una decisión de esa banda a la que pertenecían que ha decidido no matar. Creo con esto que es extraordinariamente importante que nosotros seamos conscientes de que es preciso que estemos en el diálogo social interactivo para generar un nuevo sentimiento de lo que es la justicia. No es verdad que la sociedad tenga una postura, la sociedad en general, las grandes mayorías, tenga una postura conservadora, tiene una postura absolutamente desorientada. Fijaros, por ejemplo, cómo de pronto saltan a los medios de comunicación y se recogen muchísimas firmas por el ORG, por cualquier otro de los instrumentos de coger firmas, cuando se enteran, como pasó yo creo que hace ahora un año más o menos, creo que además fue en Valencia, una madre que había entrado a robar, creo que era por unos pañales o por una cosa. Bueno, inmediatamente hubo una aluvión de solidaridad. La gente dijo, no, esto no es justo, esto no se puede permitir. Es decir, el sentimiento de justicia tiene, yo creo, un calibre desajustado, porque fundamentalmente no reciben la información que deberían recibir de las estructuras propias de la justicia. Y yo creo porque hay un gran fallo de la justicia, y es que la justicia vive de espaldas a la sociedad. Me interesó muchísimo un caso que ocurrió por lo menos hace ya 8 o 10 años en Francia, que fue un proceso muy importante por el cual un juez de instrucción
acordó la prisión preventiva de muchas personas acusadas de pederastia. Se llama el caso de los pederastas de Otros. Tuvo una importancia muy trascendente porque el juez de instrucción tuvo en prisión preventiva a un grupo importante de personas, no sé si eran 10 o 12, entre ellos pues unos profesores, unos sacerdotes, y al final pues además uno de ellos se suicidó. Bueno, pues después pues se vio que aquello era todo un montaje, que aquello había sido mentira, que no tenía ni pies ni cabeza. Y bueno, en ese contexto pues pasaron muchas cosas en Francia. Una de las que pasó, que fue muy interesante, es que hubo un debate en el Parlamento, y en ese debate en el Parlamento hubo una comisión parlamentaria para resolver cómo había sido posible que el sistema legal hubiera fracasado tanto. Pues en ese debate se escuchó a muchísimas personas, y a mí me pareció muy interesante el que se dijera en aquel debate que no solamente era necesario que los jueces supieran las leyes, sino que los jueces tuvieran humanidad. Y en un momento se llegó a decir: es necesario que los jueces hagan un juramento de humanidad, no solamente un juramento a los principios generales de la Constitución, sino un juramento de humanidad. Tanta trascendencia tuvo esto que yo creo que la escuela judicial de Burdeos cambió muchísimo, y ahora mismo pues si vemos cuáles son los programas formativos de esa escuela, pues yo creo que se puede apreciar que tuvo una incidencia absolutamente importante. La deshumanización del juez, la incapacidad de individualizar los casos concretos, no solamente determina el que resulte absolutamente injusto muchos de los elementos que al final van a configurar la condena, sino que de nuevo vuelve a hacer espeso e incomprensible la propia actuación de los jueces, ¿no? Sería interesante el que se hiciera una encuesta en la que, una vez que se ha dictado la sentencia, se preguntara a los jueces qué es lo que sabían de la persona que habían condenado y hasta qué punto había alguna referencia de sus circunstancias personales que pudiera explicar exactamente qué es lo que había pasado y por qué había pasado. Nada de esto hay. Lo cierto es que cuando yo decidí jubilarme, una de las cosas que me interesaba mucho era hacer un análisis de un tema muy específico, que son las sentencias en las que ha habido una condena por un delito de homicidio o de asesinato, porque creo que cuando la sociedad tiene esa incapacidad para calibrar bien su sentimiento de justicia, debe tener en sus manos datos que no se tienen, ¿no? Sería interesante ahora mismo preguntar a la gente en la calle, ¿cuál es la situación que hay en España en relación con los crímenes? ¿Hay muchos? ¿Hay pocos? ¿Se mata mucha gente? ¿No se mata? Yo creo que hay datos pequeños, pero que son absolutamente importantísimos que se sepan. Ahora mismo, por ejemplo, en Honduras y en El Salvador, hace poco que he venido de Guatemala, pues el índice de homicidios es el 0,90 homicidios al año por 100.000 habitantes, ¿no? En España es el 0,8 el número de homicidios que tenemos, es decir, que tenemos una situación en la que tenemos una actividad delictiva no solamente baja, sino bajísima. ¿Y cómo es posible, sin embargo, que sigamos teniendo una estructura en la que se nos está pidiendo constantemente más penas y más penas? ¿Y cómo es posible que tengamos tan poco claro lo que hacemos, ¿no? Bueno, yo creo, absolutamente necesario replantear y que nosotros seamos capaces de establecer este diálogo necesario con la sociedad para que haya una verdadera transparencia. Y a partir de ahí yo quisiera, porque además así me lo dijo Eduardo y Concha, que les gustaba que yo intentara hacer algún tipo de propuestas para mejorar la situación que tenemos en la justicia penal, que ya os puedo decir que no es justa, ¿no? Y yo voy a empezar por alguna que quizá os puede sorprender un poco y que tiene que ver algo con lo que hablábamos antes, ¿no? Yo creo que es importante que la justicia, los jueces, no solamente provengan de la carrera de Derecho. Yo creo que la carrera de Derecho es una carrera pensada hacia el hacia el pasado, y que no acaba de ver su propio futuro. Porque ¿cómo es posible que solamente se estudien normas y no se estudien en la Facultad de Derecho las incidencias que tienen esas normas, cómo se cumplen, cómo se observan, cómo se modifica la sociedad a través de esas normas, ¿no?
Yo creo que para juzgar a la sociedad es bueno que haya una representación de las distintas formaciones, de las distintas sensibilidades, de los distintos currículos que verdaderamente pueden ser representativos en la sociedad. Y en el fondo, cuando en su día se estableció la ley del jurado, se buscaba eso, se buscaba de alguna manera el generalizar, el hacer, digamos, una justicia de una forma diferente. Esto no os creáis que es tan raro. En Francia, lo que llaman el tercer turno, lo que llamamos aquí también los turnos especiales, que quiere decir no las personas que hacen las oposiciones, sino las personas que acceden a la judicatura después de haber estado en otra profesión, y que no es exactamente lo mismo que hacer las oposiciones, pues no solamente provienen de la carrera de abogado, tienen otras profesiones. En concreto, el caso muy famoso, el caso relativo a la corrupción en Francia, en la época socialista, pues saltó a todas las revistas, y es más, hay una película en la que la famosa juez Eva Joly pues tuvo una relevancia extraordinaria, porque fue, yo creo, el primer caso grande de corrupción que hubo en Francia en la época de Mitterrand, ¿no? Bueno, Eva Joly no era abogada, era una técnica del Ministerio de Hacienda. Es decir, no sé qué profesión tenía, pero desde luego no era abogada, ¿no? Bueno, estaría bien. Yo creo que podríamos seguir estudiando algún tipo de posibilidades. 2. ¿Por qué no empezamos a tomar una participación activa para que consideremos por qué es necesario que vayan a la cárcel unas determinadas personas que han cometido unos determinados delitos? ¿No podríamos ser capaces de decir, de los 70.000 personas que están presas, vamos a pensar quién no debe nunca estar en la cárcel? Todos sabemos las dificultades que una situación tan absolutamente anormal como es la prisión, es decir, el estar fuera de la sociedad y estar en una especie de cuartel, colegio, en fin, una institución además tan jerarquizada, tan disciplinada como es las prisiones, no es bueno para que cambien las actitudes de las personas. Bueno, pues si sabemos esto, ¿por qué no empezamos a hacer una verdadera proceso de vaciamiento de las prisiones? ¿Por qué no empezamos con el tema de la droga? Yo me he hecho referencia a esto. Os digo que fundamentalmente la mayor parte, hay un número enorme de personas presas que están simplemente por haber entrado por los aeropuertos, por los puertos, droga en España. ¿Por qué no empezamos a dejar a estas personas que no entren en prisión? Primero, desde el punto de vista económico sería una cosa extraordinariamente rentable, porque estas personas además vienen siempre con un billete de ida y vuelta, y la vuelta siempre se pierde. Cuando después han cumplido aquí la condena de los 5 o 6 años y hay que mandarla a su país, el gobierno tiene que poner el dinero del billete, ¿no? Pues no perdamos ese billete, quedemos con la droga y devolvámoslos a sus correspondientes países. Establezcamos que no pueden volver a entrar en España en las circunstancias que queramos, pero no llenemos nuestras prisiones de estas personas. ¿Por qué? La mayor parte de estas personas presas son personas que no están criminalizadas, son personas que hacen una operación de contrabando sin más, como tantas otras, y son naturalmente las que en cierta medida se hacen con gran parte de los tratamientos que hay en prisión, impidiendo que para los que sí pudieran necesitar ese tipo de trabajo específico con ellos, pues no sea posible hacerlo, ¿no? Yo creo que habría que empezar, lo digo con mucha seguridad, a empezar a trabajar, a mirar estadísticas y a ver por qué tiene que estar en la cárcel gente que no lo necesita. Yo de entrada diría que todas las personas que tráfico de drogas con este perfil, pues ninguna debería estar en prisión. Yo creo que eso es algo importante. Tercera cuestión que quiero proponer. En estos momentos en el mundo se discute mucho sobre cuál es el papel de la justicia en general, de la penal y de la otra. Y cada vez va avanzando más una cierta idea, que es la idea de que ya las sociedades maduras, con los ciudadanos responsables, no pueden vivir como con una imagen de la justicia que es Zeus, Dios, que dice lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, sino más bien que la ciudadanía también se tiene que ver implicada. Hay un catedrático belga de filosofía del derecho que se llama François Dos,
que tiene una teoría muy bonita y dice que el tiempo de Zeus, de la justicia vertical, se ha acabado y que hay que ir al tiempo de Marte, de Mercurio, la justicia circular, en la medida de que es una justicia que fluye, ¿no? Bueno, pues probablemente nosotros tenemos que plantear la necesidad de la justicia restaurativa. Durante mucho tiempo se ha hablado de la justicia de siempre. Yo creo que ahora hay como una pobreza de discursos. Hay momentos históricos en los que la humanidad, cuando fue dando saltos para ir elaborando hacia una justicia más justa, con menos injusticias, aportó muchas novedades. Y ahora no hay esas novedades y sin embargo están como una semilla que está empujando, que quiere crecer. Yo creo que hay que intentar la justicia restaurativa, pero intentarla de manera sistemática, y hay que buscar la forma en la que haya un intercambio real entre la víctima y los victimarios. Esto es esencial. ¿Por qué? Porque la justicia tradicional lo que hace es distanciar cada vez más al victimario de la víctima, y todo eso redunda en esa incomprensión del diálogo social y da un sentimiento de justicia que produce esos efectos a los que antes me refería. ¿Por qué? Porque normalmente la persona que ha cometido un delito y que acaba en la cárcel, en un tanto por ciento de los casos muy grande, es culpable. Sin embargo, en los tribunales vosotros veréis que nadie es culpable. Yo contaba esta mañana en la cárcel y se sonreían que cuando yo fui juez de vigilancia penitenciaria, pues insistí mucho porque un preso que tenía un pronóstico de mal preso, aunque yo creo que no era un grave delincuente, pues quería hablar conmigo para exponer su situación, y a mí me dio un poco coraje porque no podía hablar con él. Cuando iba a la cárcel y preguntaba por él, pues le habían trasladado. Me cabía la duda de que la dirección penitenciaria lo hiciera un poquito a posta, y ya pues me hartó y le di a la Guardia Civil que hicieran el favor de traérmelo a mi despacho, ¿no? Me lo trajeron a mi despacho, y aquel hombre pues que había sido condenado por 6 o 8 causas y que había cometido atracos a los bancos, era un perfil del delincuente típico de los años 70, pues cuando yo les dije a la Guardia Civil que le quitaran las esposas y que se sentara allí tranquilamente en mi despacho, y le dije, bueno, Luciano, cuéntame, ¿qué es lo que me querías decir? Veía que no le salía. Entonces, bueno, pero no sé, delante de un juez, no sé qué decir. Pero ¿cómo puedes decir eso si has tenido 6 o 8 juicios ya y has hablado ya por lo menos con 8 o 10 jueces? Entonces él me dijo una cosa que yo conté esta mañana y lo vuelvo a repetir ahora, aunque siento los que ya me habéis oído 2 veces, pero es que yo creo que es muy interesante para reflexionar, ¿no? Porque este hombre me dijo, bueno, yo siempre, ante los otros jueces he dicho, yo no era ese, yo no estaba allí, yo soy inocente, nadie me ha preguntado más nada, yo no he tenido que decir más nada, ¿no? Claro, eso es lo que sucede. Una persona que no es inocente, en el juicio dice que es inocente, una víctima que ha sufrido lo que ha sufrido tiene que aguantar no solamente el dolor de haber tenido las consecuencias de esa víctima, sino además el que se la va a tildar de mentirosa, porque el abogado va a decir que se ha equivocado, que dice las cosas mal. Es decir, todo aquello, el diálogo en el que está inmerso la relación que se establece en la justicia, en el proceso convencional entre el juez, el acusado, la víctima, es destructivo, porque es falso, porque no es verdad, porque eso no puede ser la base fundamental para que haya ni un proceso de reinserción por una parte, ni un proceso de comprensión del proceso delincuencial, del castigo que merece, etcétera, etcétera. La justicia restaurativa, por tanto, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo para exigir que se implante, y que se implante ya, y que sea posible el que se puedan resolver las cosas por medio de las mediaciones, por medio de encontrar una compensación y unos diálogos ciertos y sinceros entre los agresores y los victimarios, que vaya haciendo como un intercambio de la necesaria empatía que tenemos que llevar a cabo. Si esto no es así, estamos trabajando de forma estéril, estamos cogiendo agua con un cesto, porque la sociedad cada vez se queda más insatisfecha, sin motivo ninguno, porque piensa lo que piensa, y las personas que están presas, que como dice este estudio, un estudio que es una encuesta muy interesante que se hace prácticamente con 1.600 testimonios de presos,
en el 91% de los presos se consideran culpables, no se les da tampoco una salida de ningún tipo para que puedan tener una actitud razonable en relación con su víctima, ¿no? Es decir, que yo creo que esa es una tercera medida que yo creo que hay que proponer. No solamente hay que pedir una oxigenización de la justicia, como antes os decía, no solamente hay que pedir que las cárceles se vacíen y se vacíen con un concepto útil, dejando fuera a personas, entre otras, los traficantes, mulas de droga que llenan mucho nuestras cárceles, sino que para los otros delitos tenemos que establecer que por lo menos para los delitos que no tengan que ver con la vida humana, que para mí son los únicos, digamos, que tienen un carácter muy especial, tenemos que proponer efectivamente el que haya un proceso de justicia restaurativa. Cuarta medida que yo quisiera plantear. Yo creo que una cuarta medida es muy importante que nosotros mismos tengamos claro cuáles son los delincuentes peligrosos. Estamos hablando de que la sociedad se conmueve y reacciona de una manera desajustada en su sentimiento de justicia ante los delincuentes muy peligrosos. Yo creo que hay que explicar efectivamente qué es lo que pasa con ese tipo de delincuentes, por lo menos lo que sabemos nosotros. Yo estuve en un programa de televisión que acepté ir y en el que era una cosa compleja y entonces pues hubo una discusión sobre qué eran los psicópatas, ¿no? Y entonces pues había una de las personas que de alguna manera interpretaba un cierto afán entendido pues de justicia identificada con algo muy relacionado a que esta persona debe cumplir su condena y debe sufrir, etcétera. Y entonces pues había un médico forense que habló de que se trataba de un psicópata, ¿no? Había como una reacción, decir, no, ¿qué es eso de que no es una persona normal? Es normal y es un malo, es una... Bueno, yo creo que no tenemos que tener miedo, tenemos que hablar de qué es la maldad, cómo se produce la maldad, si la maldad se identifica con la psicopatía. ¿Y qué es la psicopatía? Hay que hacer un esfuerzo cada vez mayor para profundizar en ese terreno, porque yo personalmente, yo os digo, yo en el tribunal sí he juzgado a personas que yo diría que eran esencialmente malas, terriblemente crueles, muy pocas, pero algunas ha habido. ¿Y cuál ha sido mi sorpresa? Pues mi sorpresa ha sido que esas personas, algunas de ellas, que yo puedo calificar como personas sin ningún tipo de sentimientos, que fueron capaces de hacer unos delitos de una dureza extraordinaria, en la cárcel se encontraban extraordinariamente bien. Yo ahora como voluntaria trabajo en una asociación de ayuda a las mujeres presas que se llama COPE, y entonces en una de esas ocasiones pues vi a aquella persona que yo había condenado, no sé si me conoció o no, yo sí la conocí a ella. Estaba extraordinariamente feliz en la prisión, es decir, allí era un buen preso y nadie la molestaba y ya estaba bien y yo decía, ¿y esta persona, todo lo que tiene dentro, por qué no nos interesa? ¿Por qué no nos ponemos a trabajar en qué es la crueldad? Y se dan pocos casos, pero se dan algunos y tiene una repercusión tremenda. Es decir, siguiente medida, es necesario que trabajemos, que estudiemos mucho por qué se produce la crueldad. Si la crueldad tiene que ver algo con la dificultad de la empatía, si la dificultad de la empatía tiene algo que ver con la educación, tiene algo que ver con la biología, es muy importante. Y a la sociedad eso hay que explicárselo y hay que decirlo. Y hay que explicarle que la manera más importante de luchar contra esa cosa terrible que es la crueldad de un ser humano en relación con nosotros es que seamos capaces de que cada vez haya personas menos crueles. Y a veces, pues, los psicópatas no son delincuentes, a lo mejor a veces son políticos o no sé, es decir, la falta de sentimientos, la falta de empatía es algo sobre lo que hay que trabajar y mucho. Siguiente medida. Mientras que están las cosas como están y teniendo que hacer lo que tenemos, y con la cárcel que tenemos, con la justicia que tenemos, con los jueces que somos, ¿podemos hacer pequeñas cosas? Yo creo que sí, que se pueden hacer muchísimas cosas. La prueba es Ambit. Yo esta mañana he estado en la comida en la asociación, he estado escuchando a personas que han estado presas, cómo han vivido la cárcel, cómo para ellos ha sido fundamental una ONG, una asociación como es Ambit, que les ha ayudado, que ha conseguido que se produzca la reinserción. Todo eso hay que decirlo, todo eso hay que contarlo, todo hay que seguir haciendo esas cosas. Pero también, y es la última medida, hay que conseguir que de esas enseñanzas que están haciendo las ONGs, que están haciendo estas asociaciones como el seno de la que me encuentro, aprendan
la administración, porque la administración tiene que aprender de los ciudadanos que van delante y van abriendo camino. Yo, como administración, se me caería la cara de vergüenza de pensar que una asociación casi sin medios es capaz de hacer lo que la actividad penitenciaria no ha hecho en muchos años y con muchísimos medios. Entonces hay que exigirles a la institución penitenciaria que sea rentable, que sea eficaz y que sea eficiente. Entonces hay que pensar que hay que dirigirla en el sentido que la sociedad debe querer, y es que se modifiquen las actitudes de las personas que están presas. Como sea, en la cárcel tenemos un tercer grado, que es prácticamente una libertad. ¿Por qué no hay más presos en tercer grado si vemos que es precisamente un marco de libertad lo que da más posibilidades de que se pueda avanzar en ese sentido? Bueno, pues ese es el camino. Hay que pensar que lo que nos importa no es esencialmente el que a un preso, a un funcionario no se le escape un preso. No sé si vosotros, cercanos al mundo penitenciario, habéis caído en esto. Nunca se hace un expediente a un funcionario porque no haya participado efectivamente en la reinserción, en el cambio de conducta de una persona presa. ¿Por qué se sanciona a un funcionario? Porque se le escapa a un preso. ¿Por qué? Porque lo único que valoramos es el recinto, es decir, el muro, el aislamiento. No nos importa de verdad el cambio de las personas. Y ahí voy a dar mi última medida que yo creo y recomiendo y me parece que es una de las que tendríamos que estar propiciando. En este momento hay 2,70 funcionarios, no, mejor dicho, hay para cada funcionario tiene aproximadamente 2,70 presos. Esa sería la proporción. Bueno, ¿por qué no nos abandonamos todo este camino de unos funcionarios de vigilancia que no tienen que saber nada de los presos que hacen, de cuál es el expediente de los presos, a unos criminólogos que son los que tienen que hacer los informes, que están absolutamente abrumados para hacer informes, que no dan a tiempo, que no dicen, no, es que no tengo tiempo de conocer a esta persona, a este preso no le conozco, no sé quién es. En la encuesta esta sale a relucir cómo muchos presos no han conocido ni quién es el psicólogo, ni quién es el criminólogo, ni quién es el jurista, ni quién es el educador. ¿Por qué? Porque estas personas están llenas de informes. Los funcionarios de vigilancia son los que están allí, son los que están en el patio, pero los funcionarios de vigilancia no tienen nada que ver con la conducta de las personas. ¿Por qué no damos un vuelco y empezamos a pensar que efectivamente todos los funcionarios, esos que tenemos, que creo que tenemos 2,70 para cada preso, quiero decir que habría una propuesta al revés, que a cada uno le correspondían 2,70, ¿por qué no hacemos un sistema de tutorías? ¿Por qué no empezamos a primar que el sistema penitenciario sea eficiente, eficaz, que consiga el cambio de conducta? ¿Qué puede ocurrir? Que la eficacia sea muy baja. Entonces nos daremos cuenta que a lo mejor el instrumento no es el adecuado. Pero es la única manera de convencer definitivamente que si lo que realmente importa es el cambio de la conducta, la prisión no vale. Lo que en el fondo es la prisión es un recinto para que unas personas queden castigadas y que ese castigo en principio sea un castigo de sufrimiento, porque otros no somos capaces de ver. Creo que hay que abrir nuevos caminos, hay que decir nuevas alternativas, hay que defenderlas con datos, hay que defenderlas con seguridad, porque es importante lo que suceda en las prisiones, no por sí mismas, sino por el efecto rebote que tienen en el sentimiento de justicia de una sociedad. Y una sociedad que no tiene claro cuál es el sentimiento de justicia es una sociedad peligrosa, en la que pueden pasar cosas como la historia y el pasado nos lo dicen que pueden suceder. Yo entiendo, por tanto, que es necesario que hagamos este nuevo camino, esta excursión. Yo, como os decía, estoy, una vez que me he jubilado, pues estoy de voluntaria en ACOPE, en esta asociación, y además estoy llevando a cabo una actividad en cierta medida con las prisiones, porque, y ahora os voy a hablar de dos cosas bonitas que no tienen que ver exactamente con el discurso de la conferencia. Una es esto, no os asustéis, me voy a tomar una de estas pequeñas grajeas. Esto es un regalo que me ha hecho Ambit. Yo creo que es un regalo tan bonito que no podía por menos de compartirlo con vosotros. Esto le parecen grajeas, no son grajeas, es una fruta de grajeas, pero me han asegurado que aquí dentro hay escrito en cada uno de las grajeas algo importante. Como me parecía que era una idea tan bonita, quería compartirla con vosotros. Y dice: las ondas de tu pelo me recuerda a las formas de las olas. Es decir, la imaginación de un grupo de voluntarios es capaz no solamente de rehabilitar,
sin hacer cosas tan lindas como esto. Muchísimas gracias. Pero sigo hablando de cosas lindas. No aprovechéis a lo que aplaudir, porque lo que vais a tener que hacer es pensar a ver si tenéis algo de líquido en el monedero, por lo que ahora os voy a decir. Bueno, vamos a ver. Yo he constituido una sociedad que se llama Yayos Emprendedores. Y he constituido una empresa social que, aunque en España no hay empresas sociales como tales, estoy empeñada en conseguir que funcione algo que ayude un poquito a la gente a tener algo más de trabajo, a base de hacer una sociedad en la que no haya beneficios, un poco en la medida del banquero indio, ¿no? Pretendo simplemente el que haya trabajo y la gente cobre su trabajo y se puedan vender cosas muy bonitas. Dándole la vuelta y por una serie de casualidades, pues empecé a hacer unos zapatitos de tela de bebés muy lindos. Y bueno, en aquel momento estaba Mercedes Gallizo, de directora general de prisiones, y yo ya jubilada un día le pedí una entrevista. Y Mercedes, pues naturalmente se creyó que yo iba a hablarle de cosas de derecho. Y dije, no, mira Mercedes, traigo esto en esta caja. Sacó los zapatitos, se le pareció muy bonito. Dijo, no hombre, este es un trabajo que se puede muy bien hacer en las prisiones, porque es un trabajo que da mucho valor añadido. Bueno, eso pasó hace tiempo, hemos ido poquito a poco avanzando, los Yayos Emprendedores, y ahora mismo nosotros creo que hemos conseguido el que haya un producto. Os voy a decir un poco lo que hay de los productos, y ese producto es un producto artesano, que hecho fundamentalmente por presos, pero también por mujeres en paro, por mujeres ecuatorianas que han perdido su vivienda, de la asociación CONADE de Madrid, y queremos que dé trabajo no solamente a personas que estén en la cárcel, sino que ayude a dar trabajo un poco a todo el mundo. Tenemos ya una página web que es exactamente zapatelasamelia.eu. Tenemos una tienda en Madrid, en la calle de Manuela Malasaña número 21, y estamos creando una ONG que se va a llamar Cosiendo el Paro, con el cual pretendemos que cualquier persona que pueda hacer, no sé, un ejercicito, un vestido, pueda enseñar a coser o lo que sea, sus habilidades se vayan sumando para intentar ir dando una comercialización a todos los productos que hagan posible el pasar un poco mejor esta época amarga de esta profunda crisis que estamos llevando a cabo. Total, que yo he cogido y me he traído algunas cosas de las que hacemos para ver si os gustan y las compráis. Entonces, ¿qué hacemos? Pues una de las cosas que hacemos son, trabajamos en tela, zapatos y vestidos de tela para los bebés, y luego unas estrellas de Navidad de telas muy bonitas que podéis cortar ahí, sí. Bueno, no sé si desde ahí se van a ver bien, pero bueno, esto... Bueno, pues estos son, por ejemplo, las estrellas, son estrellas de trocitos de tela. Después aquí pues tenemos estos zapatitos tan lindos, que son unos zapatitos chinos. Bueno, y después pues la estrella de la cuestión es una casa de tela, que es una casita de muñecas de tela, que la vais a ver vosotros ahora. A ver, todos los muñequitos, a ver, que tienen los muñequitos por aquí. Bueno, aquí tienen todos los muñequitos, son muy graciosos, y que las tenemos ahí, está en la página web, está en todas partes y ya está. Lo que nos ayudéis con esta empresa social pues es importante, porque hombre, hacer competencia con IKEA, el Corte Inglés, etcétera, etcétera, pues es morirse. Pero bueno, si vais a Madrid y la queréis ver, la tienda es muy linda, la página web la tenéis a vuestra disposición. Y bueno, pues si queréis colgar en vuestro árbol de Navidad una estrella de lunares, pues es una cosa distinta que os recordará. Estas en concreto, si todo es esto y esto lo han hecho los presos de Aranjuez, del módulo 4, que a mí cuando me dijeron que iban a ser hombres, yo dije, les pregunté, pero oye, ¿vosotros sabéis coser? Y entonces me dijeron, pues no muy bien. Yo digo, pues sí, vamos a ver lo que vamos a hacer. Pero bueno, oye, han aprendido a coser y lo hacen bien. Bueno, también ha habido cosas que lo han hecho mal, pero bueno, estamos ahí, eso lo han hecho ellos. Esto lo han hecho mujeres sin trabajo, de un pueblo de Toledo que no tienen trabajo, y alguna otra cosa más, pues son de mujeres de Alcalá de Guadaira. Bueno, yo ahora ya esto lo bajo, no quiero armar lío, simplemente que sepáis que hay estas cosas y nada más, que muchísimas gracias, y que creo que tenemos que ser conscientes de que una red de ciudadanos que no confía en la justicia demasiado, pero que confía en ellos, que confiamos en nosotros mismos, seremos capaces de disminuir las injusticias y de hacer una justicia más justa. Y que no tenemos que tener miedo, porque lo que tenemos que hacer es hablar, explicar y ser redes en las que nos podamos apoyar unos en otros. Muchísimas gracias.
Si Chimo vos había dado antes de la charla de Manuela una idea, ¿no?, de cómo era Manuela Carmena profesionalmente hablando, pues creo que ella os ha dado ahora no solamente una muestra de lo que puede ser a nivel de propuestas después de su jubilación, propuestas que además están llenas de matices, como habéis podido observar, ¿no? Matices que ella ha podido ganar con el tiempo que le ha dado, pues ese vacío de dejar de dar sentencias, pero además es algo más, como habéis podido también observar. No se va de aquí sin que hayamos abierto pues, un pequeño turno de debate. Esta mañana teníais que haber visto en la cárcel, bueno, hemos estado 2 horas, y deciros que para contestar a las numerosas preguntas que han hecho los 300 presos que han acudido a oír la conferencia. Buenos días, me llamó un amigo que es abogado y me decía, ayúdame, que tengo que defender a una persona, y una persona difícil porque él creía que no, o sea, que se debía de condenar, pero él tenía que defenderlo. Y estuvimos observando y entonces él había hecho, bueno, su argumento era a base de, para defenderlo, a base de mentiras. Claro, dice, a mí me han enseñado que yo tengo que defenderlo, ¿vale? Yo tengo que defenderlo. ¿Y cómo puedo defenderlo si no tengo nada positivo que agarrarme para defender a mí? Sí, usted nos está diciendo que toda la gente, o todos, ojalá nos movilizáramos de cara a una justicia y a intentar que despejemos gente de las cárceles, porque yo también estoy de acuerdo con usted. Hay gente que son camellos realmente, pero hay gente, referente a la droga, que vienen y por falta de tener medios económicos se han tenido que ver en esa situación. Y en otros peores, porque a lo mejor incluso han fallecido. ¿Vale? ¿Cómo los de a pie empezamos a trabajar, que sí que podemos independientemente, sí también los abogados que defienden en base a mentiras? Esa es mi preocupación, porque yo después de esa entrevista, que él me pidió ayuda, pero que la ayuda que yo le di, es decir, no te bases en mentiras, parte de realidades, y lo negativo que veas en él conviértelo en positivo. Si no empezamos a trabajar así, o si no empezáis a trabajar los abogados que yo no soy abogada, imposible llegar a una sociedad más justa con los que estamos hoy. Esto me quería decir. ¿Qué opinión le da usted? Y si ha oído decir que el lema de los abogados tiene que ser defenderlos, sea como sea, la defensa, aunque sea a base de mentiras. Bueno, yo creo que en el tema planteas precisamente lo agotado que está el modelo actual. Efectivamente, el modelo actual, no solamente el abogado recomienda a su cliente que no se reconozca culpable, sino que una de las primeras tareas del presidente del tribunal es explicar a la persona acusada que puede no decir la verdad, porque técnicamente, es decir, que puede mentir. Técnicamente, la técnica ha establecido que no se debe basar en la confesión de la persona acusada, sino que tiene que ser el fiscal, la acusación, que demuestre que ha sido verdad la acusación que hay contra esa persona. Todo ese proceso, que está lleno de buena voluntad, en el sentido de evitar el que las propias personas se declaren a sí mismas culpables por las presiones, por la tortura o por las circunstancias que sean, ha acabado convirtiéndose en una caricatura, porque hay muchas veces que hay personas que quisieran decir que ellos han cometido un determinado delito y que si lo dijeran podría verse los motivos por los que lo han cometido, la justificación que ha tenido, etcétera, etcétera. Pero eso no cabe en la justicia hoy día. Es decir, primero porque la jurisprudencia del Tribunal Supremo es una jurisprudencia baremística, en el sentido de que plantea fundamentalmente pues, que por este delito corresponde esta pena y punto, en el que les cuesta muchísimo el que se pueda plantear algún tipo de circunstancias atenuantes. Yo no sé si la sociedad sabe, por ejemplo, que al que una persona diga no, yo he cometido este delito y me arrepiento, no le quita nada de pena. En el 90% de los casos eso no quita pena. Es decir, no se considera que sea una circunstancia atenuante. Se dan unas circunstancias rarísimas de que tiene que haber sido antes de que supiera. Absurdo. Son cosas absolutamente absurdas, ¿no?
no tiene sentido ese sistema. Hay que ir a pasos diferentes, a un sistema de entenderse de justicia restaurativa. Es el término, se está diciendo así, se ha extendido mucho en Canadá. En Canadá hay hasta el Día de la Justicia Restaurativa. En España somos enormemente restrictivos a eso. Estamos muy acostumbrados a lo de siempre. El juez es el que dice la última palabra. No, hay que intentar sacar los conflictos, porque al fin y al cabo el delito y las consecuencias de un delito es un conflicto. Hay que sacarlo de la estructura rígida y hay que ir a otro procedimiento, hay que ir a otro campo, digamos, tenemos que jugar en otro terreno. Y de eso es lo que hay que hablar, porque además todo lo contrario lo que hace es irritar muchísimo. Yo comprendo que una persona a quien le han hecho daño, le han dado una paliza o lo que sea, cuando ve que esa persona miente, la persona acusada miente, eso subleva, da muchísima rabia, es decir, da dolor, es terrible. Es decir, yo creo que estamos en un proceso no sé, como de rotura, que no hace nada más que producir esto, ¿no? Hoy día los abogados saben que tienen que defender en base a que la confesión del acusado no puede contar en el procedimiento, porque son las reglas que se han hecho para evitar todo esto que os digo. Pero bueno, yo creo que estamos ya en un siglo en el que todo esto se puede cuestionar y hay que pasar a otro sistema de justicia. Claro. Antes de que empezara toda esta vorágine de criminalizaciones con el tema de los presos de ETA, y bueno, hemos estado escuchando a través de los medios de comunicación, comenzó una campaña que a mí me pareció muy interesante, que era la de aquellos casos en los que el causante estaba dispuesto a pedirle perdón a la víctima. Tuvimos conocimiento, como por ejemplo Valentín Lasarte se prestó a pedir disculpas a las personas que le había hecho daño, y otros cuantos que parece que no tuvieron tanta notoriedad como él. Pero bueno, yo que he vivido ese mundo desde dentro y que también he conocido a la otra parte, me he preguntado muchas veces, me he hecho una pregunta: ¿existe algún policía que le haya pedido alguna vez a la que le haya hecho daño? ¿Existe miembro de la ultraderecha, por ejemplo, los que os atacaron a vosotros, que yo alguna vez alguno de ellos ha pedido la dignidad de dirigirse a él? Yo también cometí un delito, yo también os hice daño, perdonadme, como lo han hecho los miembros de ETA. Bueno, pues no lo sé, si ha pasado eso no lo sé. Yo no sé, si ha pasado no ha tenido trascendencia, yo no lo sé. Pero me parece que el tema que tú planteas es tan importante que a mí me gustaría detenerme un poco más en ello, ¿no? Yo creo que lo más importante que hay para cambiar la actitud de una persona que ha hecho tanto daño como matar a alguien, que es lo peor que un ser humano puede jamás hacer para otro, es dejar de matar. Eso ya para mí me parece que es el propósito de no volver a matar, de no matar, ya es importante. Después, el arrepentimiento yo creo que es un bálsamo para la víctima, que por tanto es muy importante y es bueno que se sepa. Pero yo creo que hay que también insistir en que el arrepentimiento no puede borrar todo, no borra nada el arrepentimiento. El daño hecho, la pérdida de esa vida, no tiene arreglo. Y es terrible haber matado a una persona. Hay que insistir que es terrible haber matado a una persona. Y la persona que mata a alguien debe durante toda su vida saber que tiene algo que ver con aquella persona que la hizo desaparecer del mundo. Y hay que insistir muchísimo, porque a mí también me da miedo trivializar el tema del perdón. El perdón puede ser un bálsamo para la víctima, pero no puede evitar lo que es esa condena personal, moral, para un individuo para toda la vida, que le une a su víctima, le une para siempre, porque hizo lo peor que hay que hacer. Entonces, en esa medida, yo creo que es bueno plantear que la persona que mata a otra siempre tendrá que pagar algo, y económicamente también. Hoy día lo que pasa es que en los casos de las víctimas de ETA es el Estado el que se hace cargo de las indemnizaciones. Sin embargo, yo creo que es muy importante y por eso me ha parecido muy bien, y yo creo que eso hay que explicarlo, porque los jueces de la Audiencia Nacional han decidido que la indemnización que el Tribunal de Estrasburgo ha dicho que se debe dar a la señora del Río por el hecho de haber estado más días en prisión que los que le correspondían, tiene que quedar embargada. Y tiene que quedar embargada porque una persona que mata a otro, aparte de llevar sobre su conciencia eso tan terrible, siempre, durante todos los días, tendrá que pagar la parte que le corresponde.
ya sé que hay presos que dicen, bueno, yo no tengo dinero, yo no puedo pagar eso, pero ¿quién no se priva de una cerveza? ¿O quién? Bueno, pues si hay que pagar al mes 30 euros, pues se pagan 30 euros al mes. Yo lo que digo es que el perdón no puede borrar lo que es imborrable, que es la víctima, el daño que se ha hecho. Y todo eso tiene que quedar muy claro para que la gente lo comprenda, porque es muy, muy importante que la gente lo comprenda en estos crímenes tan trascendentales, donde nos jugamos lo que somos, nosotros, el ser humano. Y como es tan trascendental, no se puede frivolizar la muerte, ¿no? Pero claro, el no frivolizar la muerte hace que tampoco se puede frivolizar el considerar que han sido pues daños colaterales, el que un ejército haya podido ametrallar a miles de personas. Eso es intolerable. Yo en eso comparto lo que dice Concepción Arenal, lo dijo hace muchísimo tiempo, todas las guerras son absolutamente ilegales. Y los homicidios que se producen en las guerras son asesinatos, porque eso es asesinar a la persona, porque no se puede prescindir la vida de las personas, ¿no? Entonces, la reinserción, la justicia restaurativa, dejar de hacer el delito que se ha hecho, pedir perdón es un bálsamo para la víctima, pero no trivializar nunca el haber sido capaz de haber cometido un homicidio o un asesinato, no trivializarlo nunca. Es lo más grave que puede hacer un ser humano y aquello debe quedar siempre, Es la relación que se establece entre la víctima y el victimario, así lo veo yo. Vamos a ver, tengo mala voz. Yo he tenido únicamente 3 veces que ver con la justicia, ¿no? Como se dice. Una hace muchísimo tiempo, como era el Tribunal de Orden Público, no forma parte de esto. Las 2 siguientes tuve la buena o la mala suerte, han sido por motivos de tráfico, ¿no? Entonces, en una tenía que haber perdido, era el culpable yo, y gané. Todavía no sé cómo, ¿no? Sin algo por el medio. Y la otra, digamos, tenía que haber ganado porque era una trampa saducea y perdí. Entonces, a partir de ahí, mi creencia en la justicia es baja. Tan baja que cuando, inclusive con discusión con algún miembro del Tribunal Supremo, ¿no? Progresista, pues se planteaba el asunto y la cuestión del jurado, ¿no? Yo me he mostrado hasta ahora totalmente contrario, ¿no? A ir al jurado. O sea, caso, para mí era un problema si se me elegía para ser jurado, porque prefería inclusive que por lo menos la tecnicidad que pueda haber en un juez, por mucho que sea humano o deshumano, ¿no? Era todavía mejor que el problema de cómo, digamos, funcionan los jurados manipulados por, digamos, como opinión pública por los medios, que la gente, digamos, a priori está condenada o a priori está simplemente por lo que hay alrededor. Ahora estos días pues también estamos viendo cosas de estas. Lo que he oído hoy, he de decir sinceramente que me está haciendo cambiar totalmente de opinión. No es, espero, vamos a ver, no solamente meditarlo, sino que, bueno, pues como tú eres la macrola de siempre, pues, está clarísimo. La última cuestión que quería decir es que en el caso de los enfermos mentales, o sea, no en los grandes casos, grandes crímenes, enfermos mentales, en los cuales pues estoy implicado, como saben, los aquí también de la sala. Pero los enfermos mentales es tremendo, ¿no?, que sigan existiendo los hospitales penitenciarios para enfermos mentales. O sea, eso, digamos, es como es que no se ha conseguido todavía, ¿no?, que esa cuestión se acabe, o sea, que es enfermos. Entonces, eso o está por delante o lo otro ya no es ni venganza ni justicia, es otro tipo de problema. Yo creo que eso es una cuestión inmediata, a acabar con ello. Estoy de acuerdo con lo que has planteado sobre las mulas, el tratamiento de droga, totalmente de acuerdo. Pero es que, digamos, el otro, es que eso es hacer pagar, hacer destruir a una persona sin ningún tipo de motivación. Entonces, eso se ha conseguido en Italia recientemente, eso se puede conseguir. Italia, que ha sido, para la cuestión de enfermedad mental, una de las banderas, ¿no?, que han dado, que, digamos, con una legislación hace cerca de 30 años consiguió cerrar los psiquiátricos y aquí estamos todavía a medias. Tenemos manicomios, no manicomios. Pues en Italia han conseguido desde hace un año cerrar los centros penitenciarios. Y bueno, es un país que en eso
habría que intentar hacer un esfuerzo, ¿no? Porque eso se acaba. Entonces yo no sé un poco cómo está eso, cómo llegan las cuestiones, pero claro, ahí ya no sé si es un problema de humanidad o de justicia, pero luego es un problema que eso hay que acabar. Bueno, pues habréis fijado que Julián y yo nos conocemos desde hace tiempo, somos compañeros de la época de la universidad, cuando nos cargamos una cosa que se llamaba el sindicato falangista, el SEU, y bueno, me encanta verle por aquí. Bueno, vamos a ver, yo voy a empezar de una cosa que dices tú, la técnica de los jueces, ¿no? Yo creo que hay que desmitificarla, porque con toda la buena voluntad posible, los colectivos juristas han establecido unas reglas razonables, en el sentido de intentar, en la medida de lo posible, no cometer demasiados extravíos. Pero, ¿qué pasan esas cosas que tú dices? Porque están muy de espaldas a la naturaleza del ser humano, ¿no? A mí me encantaría preguntaros a todos vosotros, perdonad que llame de tú como soy mayor, pero bueno, ¿qué es eso del dolo eventual? Es una cosa que nosotros los juristas lo decimos con mucha frecuencia, dolo eventual. La gente dice, ¿cómo? ¿Qué? Yo durante un tiempo he estado en un programa que me encantaba de Radio Nacional. Otra de las cosas que he hecho es un juego de la justicia que está a punto de salir, pero bueno, se está retrasando un poco la editorial, que se llama Play-Tours, y entonces pues es un juego en el que hay muchas preguntas sobre la justicia. Bueno, es divertido, ¿no? Y entonces pues una pregunta de esas que se hace es eso, es que si la culpa es actuar con interés o con intención o no. Claro, todo el mundo pica y dice, la culpa es que has querido hacer algo con intención. En el derecho es al revés, la culpa es que has querido hacerlo sin intención, y el dolo es el que has querido hacerlo con intención. El dolo eventual ya es la repanocha, porque es que medio que has querido, medio que no has querido, que no se entiende nada, porque es lo mismo que lo de la imputabilidad y toda esta serie de cosas. Como no sabemos nada realmente de psiquiatría ni del funcionamiento del cerebro del ser humano, pues son unas reglas que han valido para no hacer muchos disparates, pero que hoy día yo creo que el conocimiento además del cerebro y el conocimiento que la medicina permite, pues hacen que nos quedemos cada vez más arrinconados, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante, el que empecemos a desmitificar también un poco el tecnicismo judicial, ¿no? Yo soy partidaria del jurado, pero creo que también es bueno la profesionalización del hecho de juzgar desde muy diversas formaciones. A mí, por ejemplo, me parecería que sería interesantísimo que hubiera médicos jueces, ¿no? Es decir, creo que nos ayudaría muchísimo y no solucionan los médicos forenses porque es otra cosa, ¿no? Lo mismo que a lo mejor pues sería bueno que hubiera ingenieros jueces, ¿por qué no? No sé, creo que tendríamos otra visión. El derecho fundamentalmente son unas normas y no tiene más. Luego muchas de esas normas pues habrá que darle una vuelta a ver si hoy día son mantenibles o no son mantenibles, ¿no? En esa medida yo creo pues que el tema de los enfermos mentales nos pone a la gente de la justicia, a la gente del derecho y de las normas en una cierta perplejidad. Es que no sabemos nada, y como no sabemos nada damos muchos pasos de ciego. Yo creo que efectivamente pues la enfermedad mental tiene que tener el rango de enfermedad y como tal hay que tratarla. Y cuando se producen colisiones de actuaciones que pueden ser delictivas del mundo de la enfermedad mental, pues es necesario explicarlo mucho, explicarlo muy bien y sobre todo estar muy interesados en ver cómo eso se puede evitar, esas consecuencias negativas. Eso es lo importante, cómo evitarlo, cómo evitarlo. Yo por eso insisto tanto en ese pequeño estudio que he hecho sobre las sentencias de homicidio en España, pues me da un resultado muy claro. La gente se mata por tonterías en general en España. A veces porque en una pelea, en una discoteca, me ha mirado mal. Entonces, pues no sé, saca una navaja y le mata. O porque hay una discusión y a puñetazos o a golpes en la cabeza le matan. El ser humano somos muy vulnerables y la muerte es fácil. Simplemente por ataques de ira, tontos, la gente se mata. A mí lo que me preocupa y quiero trasladar a la sociedad es que todo eso se puede evitar. Pero hay que estudiar, hay que analizar, hay que hablar con la gente. En el caso, por ejemplo, que el pequeño estudio que yo he hecho está publicado en la revista de Jueces por la Democracia, pues se demuestra que la mayor parte de muertes, que se habla, homicidios y asesinatos, se refiere a Madrid y el año 2010, se han producido por explosiones de ira absurdas, de gente que simplemente no se le ha enseñado a controlar la ira. Y yo he querido que este trabajo lo tuvieran los maestros, intenté que el Consejo del Poder Judicial se interesara, intenté que se interesara el Parlamento,
no he tenido éxito, no les ha interesado nada, pero hay que seguir insistiendo. Yo creo que hay que seguir insistiendo. Lo importante es saber por qué se producen esos daños y cómo podemos evitarlos. Y una vez que se producen, cómo podemos evitar que se reproduzcan, que se repitan. Hola, buenas tardes. Yo quería hacerle una pregunta. ¿Conoce usted la labor del padre Fernando? Pues ahora mismo no. Pues, me gustaría conocerla. No, rápidamente lo digo, creó la ciudad de los muchachos aquí antes de que existiera AMBI. Creó una empresa de transportes, Osoju, que aquí muchos lo conocerán, y ahora está comprando. Bueno, ha comprado ya cantidad de metros cuadrados en Yeste para hacer la ciudad de las mujeres. O sea, violadoras, todo lo que no quieren en las cárceles se lo está comiendo el padre Fernando. Es simplemente, es decir, a la pregunta. Muchísimas gracias por la información. Hola, buenas tardes. ¿Estaba ella antes? Estabas tú. No pasa nada, yo me puedo esperar, no tengo problema. Bueno, en primer lugar, sí que manifestar desde mi pequeña experiencia que da gusto en estos foros oír iniciativas creativas y sobre todo novedosas en relación a, lo digo por lo que has comentado de la idea, por muy fantástica que sea, pero desde luego yo creo que sí que hay que tener imaginación, de que pudieran llegar a ser jueces personas distintas, no con la formación legal y jurídica que se nos exige o que se les exige a los que ahora mismo están. Más allá de eso, de estas ideas frescas y nuevas que tú en este momento de tu vida estás en estos espacios transmitiendo, me parece muy interesante. Yo quería hacer primero una reflexión pequeñita y después lanzarte una pregunta. Una reflexión pequeña un poco por lo que también ahora se estaba en el público hablando y porque yo personalmente creo que hay una diferenciación entre lo que es la justicia y lo que es el derecho, la aplicación del derecho. Pensar que en los tribunales vamos a encontrar justicia, y lo hablo desde mi pequeñísima experiencia personal y desde mi más respetuoso con todo el mundo. Pensar que en los tribunales vamos a encontrar la justicia. A mí cuando me enseñaron la carrera que era el derecho, o que pretendía el derecho era un instrumento que pretendía encontrar el valor de justicia como el horizonte al que tiende, ¿no?, la norma. Una vez que estás introducida en el mecanismo y en el funcionamiento del día a día de los tribunales, toda esa filosofía que tiene sentido y debería de plasmarse en el ejercicio diario de aquellos de lo que se llama así, con estos vocablos tan fuera de lugar como los operadores jurídicos, que se alejan cada vez más de todo eso que supuestamente era la base del derecho. Bueno, la aplicación diaria de lo que te enseñan en la carrera, si te enseña algo, es, uno, a visualizar cosas como tú estabas manifestando, es decir, la distancia tan grande que hay entre todos los que formamos parte de este juego y la realidad diaria de la calle. Por otro lado, el fracaso, y no es nuevo, supongo que eso ya sabemos todos, el fracaso que supone abordar desde el ámbito penal conflictos que tienen una raíz puramente o básicamente social, básicamente de estructura, de desequilibrio, de desigualdad, de pobreza, de mala distribución de la riqueza, etcétera, etcétera. Cuando se habla de la población carcelaria, ¿cuántas veces y en cuántos foros no hemos ya oído en estadísticas hechas por el propio Ministerio que somos el país de la Unión Europea con mayor índice de personas presas, privadas de libertad, sin embargo con un índice de criminalidad muchísimo más pequeño, o si no en el ratio último, casi en el ratio último dentro de la Unión Europea? Quiero decir, ¿a quién y de dónde? ¿A quién convence ya el discurso de que a través de un sistema básicamente penalizador o a través de la utilización del sistema punitivo, como es el proceso y el procedimiento penal, se van a resolver conflictos que no son más que conflictos de una sociedad desigual, injusta y bastante, ya últimamente hasta salvaje. Ahí sin entrar en cómo se configuran los tribunales, y ya no los de instancia de cada día, las audiencias, los intereses, sino los tribunales
al final tenemos que ir a morir, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, bueno, toda esta reflexión. Pero en última instancia yo sí que creo que es importante, en este foro quizá no, porque es un foro que tiene ya la sensibilidad en sí mismo, ¿no? Sino en otros espacios sí que entiendo que es importante que Discúlpeme, es que tenemos 6 o 7 minutos. Vale, nada. No lo digo porque formule la pregunta. Sí, la pregunta concreta era, trasladando a la aplicación que se hace de la jurisdicción penal a los niños, a mí lo que me interesa es saber la opinión de Manuela en el sentido de qué opinión te merece el hecho de que actualmente en el Estado español las penas privativas de libertad, que por ley son una función del Estado, estén siendo ejecutadas en un sistema de convenios por empresas privadas. Quiero decir, sí, el aislamiento que ya la privación de libertad supone para cualquier ser humano adulto a la hora de ejercitar sus derechos o de desarrollarse libremente, ¿qué opinión te merece que en este país los centros de reforma, que son las prisiones de los menores, estén gestionadas por empresas privadas, fundamentalmente por fundaciones que se dicen a sí mismas sin ánimo de lucro, habiendo habido denuncias contrastadas en Madrid y en otros sitios por mala praxis dentro de esos centros? Gracias. Pues bueno, claro, mal. Creo que es el procedimiento más inadecuado. Lo que pasa es que me gustaría añadir ahí una pequeña reflexión. La aplicación de lo público, que estamos viviendo desgraciadamente todos estos días, nos debe hacer pensar que para recuperar lo público es necesario que lo público sea eficaz y eficiente. Entonces, yo por eso me insisto muchísimo en que cuando hablamos de la prisión, hablemos de que es una institución que no es ni eficaz ni eficiente. Porque no podemos permitirnos el lujo de que lo público no sea lo de todos, lo que nos dé la satisfacción a todos, porque es lo que es homogéneo para todos, igual para todos, ¿no? Y en esa medida pues creo que hemos dejado lo de los menores, como estamos dejando tantas otras cosas que se nos está yendo de la mano, y cómo aceptamos con una cierta naturalidad de que hay cosas pues que desde lo público no se puede hacer, porque a base de decir eso nos daremos cuenta de que lo público irá desapareciendo todo, y por eso creo yo que es tan importante. Bueno, pues yo es que tengo muchas cosas, entonces voy a hacerlo muy resumido. Primero, darle muchas gracias por sus palabras. Es la tercera vez ya que he tenido la ocasión de venir a una de sus conferencias. Estoy encantada y el próximo día espero volver a verla. Y yo, al hilo de sus palabras, he hecho algunas reflexiones. Yo llevo 24 años trabajando en prisiones, empecé en el psiquiátrico penitenciario de Sevilla. Yo creo que los psiquiátricos penitenciarios no existen porque haya una maldad del sistema, sino precisamente porque se cerraron los psiquiátricos civiles. Entonces es una carencia. Por tanto, al hilo de lo que decía este profesor, se podría volver a recuperar siempre y cuando la sociedad lo quiera. Los psiquiátricos civiles se cerraron porque no vamos a entrar ahora en esto, por la situación que había de encierro de todo tipo de personas, enfermas mentales, ancianos y todo tipo, y cuando se cerraron radicalmente. Entonces, había 3 psiquiátricos penitenciarios en España y en Valencia no había ninguno. Estaba el de Madrid, el de Sevilla y el de Alicante, que son los que siguen habiendo. Y aquí lo que hay es un ala de gente que tiene ciertas enfermedades, pero no es estrictamente esto ni está pensado para esto. Pero en la medida en que la sociedad civil, de la sociedad externa a prisiones, dé una respuesta a este tipo de medida, de situación, como ahora se está haciendo, por ejemplo, se están creando CIS externos, centros de inserción social externos a la propia institución penitenciaria por cercanía o por proximidad en Gandía, por ejemplo, en según qué sitios. Pues si se demanda y si se puede hacer, que se haga. O sea, no hay demasiado. De hecho, el psiquiátrico de Madrid se cerró, solo quedan 2 en España.
Entonces, al hilo de lo que decía, yo quería comentar varias cosas. Ha dicho que hablaba de la justicia justa. Para mí la justicia justa es la justicia proporcional. Y después de 25 años de oír a unos y a otros decir que yo no lo he hecho, mucha gente, creo que solo 5 o 6 personas me han dicho en 25 años yo no lo he hecho. Lo que sí me ha dicho absolutamente todo el mundo es: yo quiero que esto lo decida, en vez de que se decida por parte de una persona, que se decida por parte de un ordenador. Porque le han puesto 5 años, hizo esto y esto, y yo que he hecho menos de la mitad, me han puesto 15. Justamente todo lo contrario. Aunque en el Código Penal viene baremado, en la aplicación es individualizada. Y eso los descuadra muchísimo. Me lo han dicho montones de veces. En ese sentido, yo quiero recordar a Victoria Kent, que a mí, Concepción Arenal, me gusta, pero que me gusta más en el sentido de que duró 4 días en prisiones, porque su objetivo era igualar las condiciones de vida en las prisiones, haciendo la prisión más digna. Claro, duró... Entonces, luego también respecto a la mediación, yo quiero recordar a Félix González Vidosa, que hace muchos años que está trabajando en Valencia desde la victimología, y tiene un trabajo previo impresionante en este sentido. Nosotros, yo, aparte de trabajar en prisiones, con una gente que está aquí también, formamos, cuando nadie creía nada de esto que se podía hacer, formamos una asociación que se dedicaba al trabajo en beneficio de la comunidad, pero para encontrar espacios de cumplimiento. Al cabo de 4 años hemos estado asfixiados, sin posibilidad de continuar, y estamos haciendo un trabajo que no lo está haciendo nadie en ningún sitio de España. Era la única asociación que se dedicaba expresamente a encontrar espacios en la universidad, espacios en centros educativos, espacios en los ayuntamientos, cuando en los ayuntamientos no querían tener a nadie que hubiese hecho un delito de género porque es mujer, porque era como darle un trabajo oficial a alguien que era un delincuente. Luego, cuando hemos dado la cara, pues generalmente nos ha ido bastante bien. Y también quería decir que justo con Mercedes Gallizo, en el año 2006, se generó una tienda en Madrid que se llama Asombra. Asombra en el sentido del trabajo que se hace a la sombra. Ahí se comercializan todos los productos que hacen los presos en toda España. Pero claro, este tipo de cosa que existe desde esa fecha, ni se debe conocer, porque como es medio público, o todo el dinero que se genera ahí vuelve a las prisiones en forma de material a los mismos presos que estaban haciendo esos trabajos. De hecho, la tienda la lleva un funcionario de los presos de 3er grado. Ahí está, pero es verdad que se necesita más gente, que en este punto ya quiero acabar, en el sentido de que yo no creo que haya que trabajar la administración o lo público por un lado y la sociedad, las ONGs por otro, y diciendo, ay, es que esto no se puede hacer. De hecho, yo he tenido una experiencia muy bonita dentro de prisión con una ONG que se dedicaba que trabajaba temas de SIDA y que decidió formar a personal funcionario penitenciario, funcionario de vigilancia, y algunos otros que no éramos de vigilancia, para hacer formación a los internos, a un grupo de internos de cada módulo, y que ellos luego a su vez formasen a los internos de su propio módulo y los motivasen para el cambio en la medicación del VIH, para continuar la medicación, para que no siguieran prácticas de riesgo. Y los internos funcionaban súper bien, los profesionales súper bien. La gente estaba encantada, los internos diciendo, qué proyecto tan bonito, os estoy viendo como no os he visto nunca, sois gente normal. Hubo un cambio espectacular. Yo tengo de esa actuación, ha habido muchas en 25 años. Ya, que nada, muchísimas gracias, que eso es una opción para hacer, que no hay que estar enfrentados, que lo que hay es que potenciar, trabajar juntos. Bueno, muchísimas gracias por su intervención. La información, ¿quieres contestar? Sí, bueno, una pequeñísima cosa, ya no existe Asombra, ¿eh?
Eso hace mucho que ya no existe, ¿sabes? Desgraciadamente, hace más de 5 años, estando Mercedes, ya no funcionó aquello, se hundió. Eso no existe, ¿sabes? Es una pena, pero eso es un poco indicativo de lo que digo yo de la eficacia y la eficiencia. El tema del ordenador, no ese es el camino, porque imagínate tú, si hubiera que cambiar las conductas de las personas a base de castigos por ordenador. No, yo creo que no se puede decir, no se puede calibrar ni el acto cometido ni la conveniencia de un posible castigo, si no es con un análisis de todo lo que constituye el ser humano, ¿no? Es decir, que creo que hay por ahí algunos países, en China creo que están trabajando bastante esto de los ordenadores o de los jueces, tanto, que podría ser una máquina expendedora de condenas. Yo creo que ese no es el camino, pero tus debates son muy interesantes. Ya me gustaría hablarlo más, pero es que voy a perder el tren, ¿no? De todas formas, ya sabemos, nos lo ha dicho ella misma, que ha venido a Valencia con 2 finalidades. Una, ilustrarnos, y, en fin, enseñarnos todos los nuevos matices de sus ideas. Y otro, vender estas cosas tan bonitas que ha traído, de manera que ahora tiene 10 minutos para poder dedicar a la venta y ustedes a la compra, porque si no, bueno, tiene 10 minutitos exactos. Bueno, pues la conferencia la damos por terminada.